Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy la doctora Adriana Mariel Musquiz Vargas, soy médico radiólogo intervencionista egresada del Hospital General de México y el día de hoy vengo con la plática titulada Infecciones asociadas a embolización uterina. La razón por la cual yo quise traerles esta plática, esta presentación, fue por dos razones importantes. La primera es que, seamos honestos, después de la formación como médicos radiólogos durante 3 o 4 años, pues prácticamente dejamos de tratar a cualquier paciente. Y una vez que entramos a la alta especialidad, tenemos que recordar una serie de cosas que dejamos de ver y de hacer durante 3 o 4 años mientras nos formábamos como radiólogos generales. Y pues es muy importante retomar todas estas cosas, todos estos tratamientos que podemos llevar a cabo y sobre todo conocer lo nuevo, lo actual, para tener una buena práctica. Y la segunda gran razón es por la cual justamente yo durante mi práctica profesional, cuando me estaba formando como radiólogo intervencionista, en el hospital tuvimos un caso justamente de una paciente que tuvo una infección asociada a una embolización de arterias uterinas. Y fue un caso en el cual me dejó a mí muy marcada. Son de esos casos que jamás te olvidas y te llevas en la memoria para el resto de tu vida. Y pues que te hacen preguntarte, hacerte muchas preguntas. Entonces, es por eso que el día de hoy yo quise traerles esta charla. Y bueno, comenzando, como conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés. Soy speaker de Bayer, sin embargo, no considero que esto sea que intervenga nada en cuanto a la plática que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, comentándoles un poco más sobre esta paciente que les comentaba, que les platicaba, que tuvimos en el Hospital General de México, fue una paciente que en ese momento tenía 46 años de edad, la cual tenía miomatosis intramural. Subserosa y submucosa. Sin embargo, ella no quería ser sometida a una cirugía, por lo cual su ginecólogo le comentó como alternativa la embolización de arterias uterinas. Es por eso que llegó a nuestro servicio. Analizamos todo el caso y decidimos que era candidata, por lo cual procedimos a hacer la embolización. Como podemos ver en estas imágenes de sustracción digital, utilizamos un catéter RUC para hacer la cateterización. De manera selectiva, ultraselectiva, cateterizamos las arterias uterinas, comenzando, como podemos ver en la imagen, con la del lado izquierdo, en la cual podemos ver una tinción anómala de vasos tortuosos, producto del volumen, del gran volumen de estos miomas. Y como podemos ver en el control post-embolización, prácticamente eh, fue del 100% la embolización. Posteriormente, nos cateterizamos la uterina del lado derecho, viendo aquí nuevamente tinción anómala, vasos tortuosos dilatados e incluso de este lado, del lado derecho, dos grandes miomas, de los cuales igualmente en el control post-embolización podemos ver que prácticamente el 100%, un 95% del mioma fue embolizado. El material que utilizamos nosotros fue partículas, micropartículas de 500 a 700 micras en un primer tiempo y posteriormente utilizamos pasta gel foam. Sin embargo, la paciente eh, eh, egresó de manera normal, de manera rutinaria. La tuvimos en vigilancia 24 horas para el control post-embolización. Egresó satisfactoriamente sin una complicación. Sin embargo, contacta con nosotros 5 días después, 4 o 5 días después de la embolización, refiriendo que pese al tratamiento antiinflamatorio y antipirético que se le había dejado, la fiebre persistía y no solo persistía, sino que iba en aumento, pese a tomar con horario lo que nosotros les habíamos dejado. Y no solo la fiebre, sino también el dolor iba en aumento y era cada vez más insoportable, por lo cual para nosotros esto fue un dato de alarma y le pedimos que regresara al hospital para valorarla.
y de manera urgente realizamos una tomografía. La paciente no iba en ayuno, por lo cual fue un estudio en fase simple. Sin embargo, son las imágenes que les muestro a continuación, en la cual es esta tomografía en un corte axial del abdomen, en el cual en cortes un poco superiores a la pelvis, en el cual, sin embargo, ya comenzamos a ver desde aquí gran extracción de la grasa mesentérica. En cortes más abajo, ya a nivel de pelvis, pues sí, efectivamente, nos encontramos ante la presencia de un útero agrandado de tamaño secundario a estos miomas. Sin embargo, vemos la gran cantidad de aire que se encuentra dentro del miometrio. No solo eso, sino vemos supravesical, o sea, adyacente aquí al borde lateral izquierdo del útero, esta colección que se está formando ya, y no solo eso, sino también tiene aire esta colección. Yéndonos un poco más abajo, en cortes más hacia la pelvis, podemos observar que incluso la vagina, el canal vaginal, está contenido con bastante líquido y con aire. Y en todos los cortes podemos ver cómo persiste esta gran extracción de la grasa regional. Evidentemente, la paciente fue ingresada al servicio de ginecología, que obviamente por la cantidad por las colecciones que tenía periféricas y por la cantidad de aire, tanto por fuera y por dentro del útero, se decidió llevar a histerectomía. Se manejó conjuntamente infectología con ginecología, y satisfactoriamente la paciente, después de este proceso, unas 2 semanas aproximadamente, en el que hacían buen control de toda la infección y la histerectomía, se egresó a su casa sin ninguna otra complicación. Sin embargo, aquí quedan las preguntas, ¿no? Siempre después de que algo pasa en un procedimiento, salen las preguntas de qué pasó, hice algo mal, hice todo bien, me faltó algo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, comenzando como tal ya con el tema de infección en cuanto a embolización de arterias uterinas, tenemos que conocer primero ante qué microorganismos nos estamos enfrentando. Y para empezar, tenemos que conocer la microbiota normal que coloniza, bueno, no que coloniza, que viva, que habita normalmente el tracto genital. Y tenemos que en vagina y en cervix, el gran ganador, el que vamos a encontrar por mucho, el que más habita, o la bacteria que vamos a encontrar, son lactobacilos, un 97% aproximadamente, son los encargados de regular y que no permiten justamente que otros microorganismos proliferen. Ya dentro de la cavidad abdominal, la presencia de lactobacilos disminuye marcadamente, y aquí sí ya nos vamos encontrando con otros tipos de bacterias, como por ejemplo las pseudomonas o acinetobacterias, perdón. Y ya en las tubas uterinas como tal, ahí ya no encontramos la presencia de lactobacilos, ya aumentan ya como tal otro tipo de bacterias como Acinetobacter, pseudomonas, y otras más. Otro punto también muy importante, sobre todo para nosotros como intervencionistas haciendo embolizaciones, es justamente la piel, ya que pues sobre esta incidimos para colocar los introductores. Y justamente el sitio donde más, obviamente, de entrada para realizar, o el sitio el abordaje que más frecuentemente utilizamos para hacer cualquier tipo de embolización, no solo la de arterias uterinas, es justamente la inguinal. Y hay que mencionar que la región inguinal se considera una zona húmeda de la piel. Es por eso que las bacterias y los microorganismos que habitan aquí van a ser un poco diferentes a las que normalmente nos podamos encontrar. Entonces, eh, como podemos ver, las que mayormente van a estar presentes aquí de una manera normal van a ser las bacterias. Y en el caso de los hongos, la reina, la ganadora, la que más va a estar presente, va a ser Malassezia. Y en el caso de las bacterias, las que mayormente van a predominar van a ser Propionibacterium, Corynebacterium y Staphylococcus. Son en esta zona justamente que se considera húmeda, van a ser las que mayormente estén presentes. Y bueno, entonces, ya conociendo un poco de las bacterias que normalmente se encuentran aquí, entonces, ¿qué pasa con estas bacterias que
condicionan un desequilibrio, o no solo las mismas bacterias, sino condiciones que normalmente tenemos en el útero y que favorecen a que haya una disbiosis, es decir, un desequilibrio en el tracto genitourinal. Por ejemplo, que aumente el pH, que los lactobacilos que normalmente nos ayudan bajen el número de lactobacilos, que haya una menor acidez o incluso este desequilibrio de progesterona, estrógenos que viene, por ejemplo, con la menopausia. Entonces, todos estos factores promueven que haya una disbiosis, es decir, un desequilibrio. Y cuando existe ese desequilibrio, es cuando aprovechan bacterias de otras, de otras entidades, por ejemplo, incluso de la vejiga, cuando tenemos alguna situación con la vejiga, o incluso del tracto gastrointestinal, que pudieran favorecer a este desequilibrio. Y dentro de las bacterias que más comúnmente encontramos formando este desequilibrio que cohabitan de manera ya infecciosa el tracto gastrointestinal, son las proteobacterias, las acinotobacterias y los bacterioides. Y bueno, entonces ya un poquito hablando después de hablar de todos estos microorganismos que podemos encontrar tanto de forma normal como patógena en el tracto gastrointestinal, hablemos entonces de la incidencia de las embolizaciones, de la infección post-embolización. Y busqué artículos de las cortes más grandes que hayan tenido de embolizaciones para ver justamente qué incidencia tenían. Y esta fue la más grande que encontré, en la cual fue un estudio observacional prospectivo que se realizó en Londres, en el cual incluyeron a 400 mujeres. Las estudiaron de diciembre del 96 al febrero del 2001 y se les dio un seguimiento posterior a su embolización de aproximadamente año y medio. Como resultados es que de estas 400 mujeres, 395 se pudieron embolizar de manera bilateral, es decir, las dos arterias uterinas, 5 por razones diversas, solo se pudieron realizar la embolización de una de las dos arterias uterinas. Aquí lo importante es que las pacientes, 84% presentó bastante mejoría de la menorragia, es decir, de los periodos abundantes que presentaban, y 79% presentó bastante mejoría en cuanto al dolor, a la dismenorrea. Y en cuanto a la incidencia como tal de las infecciones tras la embolización, solo el 1% de todas estas 400 pacientes, es decir, solo 3 casos de las 400 embolizaciones que hicieron, desencadenaron o tuvieron alguna infección. Las 3, desgraciadamente, requirieron, no fue suficiente el tratamiento con antibiótico-terapia y necesitaron realizar una histerectomía. En 2 de los casos se aisló Escherichia coli y en 1 de los casos se aisló Streptococo. A las pacientes se les dio tratamiento pre-embolización con gentamicina, ampicilina y metronidación, y lo que utilizaron para hacer las embolizaciones fue partículas de polivinil-alcohol de 355 a 500 micras, así como coils. Entonces, como podemos ver en esta serie de casos, realmente la incidencia fue muy, muy baja. Y hablando en México, más específicamente en el Hospital General de México, me cito a mí misma en mi trabajo de tesis para graduarme como intervencionista, en la cual mi objetivo de mi tesis fue ver la respuesta tanto morfológica y clínica, sobre todo de las pacientes que fueron sometidas a embolización. Fue el seguimiento durante 4 años, se realizaron 26 embolizaciones, de las cuales la gran mayoría, el 96% de las pacientes presentó franca mejoría clínica. Fue valorada mediante la escala MBQ, que es una escala en la que mide la sintomatología y se le da un puntaje pre-embolización y post-embolización. El pre-embolización, la media fue de 23 puntos y post-embolización fue de 14 puntos, es decir, la gran mayoría de los pacientes presentó una franca mejoría. Pero de estas 26, justamente una de las pacientes, es decir, el 3.6%, presentó infección
que pues como les comentaba, finalmente desembocó en una histerectomía. Y como les puede mencionar en la literatura que encontré internacional, como pues en nuestra experiencia en el Hospital General de México, en realidad la embolización, la infección por embolización no es una complicación que se dé de manera frecuente. Aproximadamente de las cortes que encontré que más frecuentemente, bueno, que en sus incidencias, la mayor incidencia que encontré fue de un 16%, pero todas aproximadamente rondaban el 2%, 1.6%. Entonces, realmente, por lo que podemos concluir que, pues, efectivamente no es una infección, perdón, no es una complicación que nos encontremos frecuentemente en las embolizaciones. Sin embargo, pues es una que debemos de tener muy especial cuidado porque, pues sí, evidentemente puede llevar a la muerte. Y después de hablar de la incidencia, pues hay que ver entonces, lo siguiente que nos debemos de preguntar es entonces, bueno, ¿qué factores de riesgo o qué es lo que yo me tengo que fijar que no tengan las pacientes o que sí tengan las pacientes para yo tener especial cuidado, tener especial pesquisa con esas pacientes al momento de hacer o decidir o no hacerles una embolización? Y bueno, en este estudio que encontré en el cual justamente valoraban los factores de riesgo para infecciones uterinas. Fue un estudio retrospectivo realizado del 2013 al 2018, de enero del 2013 a diciembre del 2018, en el cual realizaron 333 procedimientos, sin embargo, solo 330 llegaron a ser satisfactorios, 3 no se pudieron concluir de manera satisfactoria. De estas pacientes, su incidencia fue un poquito más alta, fue del 7.5%. Sin embargo, lo que hicieron justamente fue esto, tomar estas pacientes que se infectaron, este 7.5%, y analizar qué es lo que estas pacientes tenían en comparación con el restante que no se infectó. Entonces, como podemos ver en esta tabla que resume justamente todas estas características, evaluaron. En la primera columna tenemos las características evaluadas de las pacientes que se infectaron y en la segunda columna tenemos aquellas que no se infectaron. Como podemos ver, tomaron en cuenta características desde edad, nuliparidad o multiparidad, la presencia de menorragia, los síntomas que presentaban antes de la embolización. Ahorita vamos a regresar a esta parte. El número de miomas, si eran menos de 8, más de 8, el diámetro del mioma dominante, el tipo de mioma que había, si era submucoso, intramural, subseroso, y de si había o no la presencia justamente de miomas submucosos y si había dentro de la cavidad endometrial. Y por último, el volumen uterino total. Como podemos ver, de todos estos factores que ellos analizaron, ninguno tuvo significancia estadística, a excepción de 2. La primera es el grosor de la grasa de la pared abdominal, es decir, tomaron el IMC, pero medido por el grosor de la grasa de la pared abdominal, y aquellas que tenían un IMC mayor, es decir, aquellas que eran obesas, demostraron que presentaban mayor infección que aquellas que no presentaron, que aquellas que no se infectaron, ya que no tenían tanto ese factor de riesgo. Y en cuanto al volumen uterino, también se dieron cuenta que el volumen uterino mayor a 1000 cc, centímetros cúbicos, era también un factor de riesgo que tuvo al final una una significancia estadística con una P mayor de 0.05. Con esto concluimos que a veces, que justamente las únicas 2 cosas que encontraron ellos que sí realmente demostraban ser un factor de riesgo eran la obesidad y el volumen total del útero, volúmenes muy grandes del útero. Sin embargo, cosas que a lo mejor nosotros podríamos creer, como la localización del mioma, o sea, que estuviera, por ejemplo, submucoso, aquí no encontraron que fuera esto estadísticamente significativo, contrario a lo que podríamos pensar. Lo mismo en el siguiente estudio, en el que igualmente valoraron el riesgo de estas infecciones, de estas complicaciones tras la embolización,
un estudio retrospectivo de enero del 2000 a julio de 2023. Aquí igualmente fue una corte muy grande en la cual embolizaron 414 procedimientos, solo 410 fueron llevados a término. Aquí, por ejemplo, su incidencia igualmente fue menor, fue de 5 casos, es decir, el 1.2% de los pacientes presentaron infección. Y como podemos ver aquí, ellos ya decidieron evaluar cosas más específicas como tal de los miomas, y no solo de los miomas, sino también, por ejemplo, otra de las interrogantes que podríamos tener es si con lo que yo estoy embolizando pudiera tener alguna repercusión o justamente ser un factor de riesgo. Entonces ellos, como podemos ver aquí, valoraron si era submucoso o no submucoso, si dieron o no antibióticos previos, si el tipo de agente embolizante que utilizaron, en este caso partículas o microesferas, el número o la cantidad de viales que utilizaron y el tamaño del mioma dominante y la localización de este mioma dominante. Y como podemos ver, ninguno, otra vez, nuevamente, ninguno de estos factores como tal de miomas mostró una P mayor de 0.05, es decir, ninguna es estadísticamente significativa. Por lo tanto, de la literatura que estuve revisando, al contrario de, como les comento, lo que pudiéramos pensar, el tamaño per se del tumor ni la localización de este son factores de riesgo para hacer una infección uterina. Si lo es, la obesidad, como en muchos otros procedimientos quirúrgicos que también ya están bien descritos y bien eh, identificados, que la obesidad sí promueve no solo infección, sino a mayores complicaciones postquirúrgicas en general. Y en este caso, el tamaño del útero, pero en su totalidad, que sea mayor, el volumen del útero mayor a 1000 centímetros cúbicos. Y bueno, ya como tal, ahora metiéndonos no tanto con la paciente, sino con los microorganismos, los factores de riesgo, y como pues les digo, vivimos en en el boom de las resistencias a los antibióticos, debemos de tener muy en cuenta y nunca perder de vista a los microorganismos multidrogo resistentes. Y debemos entonces buscar también de manera intencionada a nuestras pacientes, preguntar de manera dirigida a nuestras pacientes el uso de antimicrobianos en los últimos 90 días, si se ha realizado si ha estado hospitalizada dentro de los pasados últimos 90 días, también que haya tenido alguna infección documentada por estos microorganismos multidrogo resistentes, o en el caso de que nuestra paciente, a lo mejor no de embolización de arterias uterinas, pero pues para cualquier otra embolización, que por ejemplo sea un adulto mayor que resida justamente en una residencia, ¿no? Para adultos mayores, ya que en estas se consideran pues en un poco de hacinamiento y entonces favorece a la infección de estos microorganismos. Entonces, estas principales causas debemos de buscar intencionadamente porque estas son factores de riesgo para que los pacientes se infecten, y no solo se infecten, sino con microorganismos multidrogo resistentes. Y bueno, en el caso de nuestra paciente, les pongo esta diapositiva específica porque no solo pues hemos visto a lo largo de esta charla que la embolización, la infección por embolización, post-embolización de arterias uterinas no tiene una alta incidencia en la literatura internacional, por lo cual este caso pues ya es un punto número 1 de ser, digamos, un poco raro, un poco no esperado. Y el siguiente punto es que fue el microorganismo que aislamos en la paciente fue un actinomyces, que es otro microorganismo que si bien se considera que sí que puede colonizar al tracto gastrointestinal, no es el que esperamos como número 1, digamos, no es el agente que más comúnmente se encuentra. Entonces, esta paciente por donde le veíamos fue un caso particular, un caso un poco extraño. En el caso de actinomyces, entonces, tenemos que recordar que se considera parte del microbioma normal de la boca, y que es que el principal factor de riesgo para que justamente haya una actinomicosis pélvica es el uso de dispositivo intrauterino previo, ya que se considera que hasta el 7% de los DIUs en algún momento van a ser colonizados justamente por actinomyces. Sabiendo entonces que el microorganismo
fue actinomyces. A la paciente pre-embolización le hicimos un interrogatorio completo como parte de su análisis. Investigamos justamente sintomatología de algún tipo de infección, ya sea urinaria o vaginal, y la paciente negó cualquier tipo de sintomatología. Sin embargo, al aislar este microorganismo, pues reinterrogamos a la paciente y ella nos dijo que efectivamente hace 7 meses había sido portadora de DIU y se lo habían retirado hace 7 meses. Eh, no presentaba, como les decía, ningún síntoma al momento de la embolización, pues bueno, sin embargo tenía este antecedente y pues nosotros consideramos que justo este antecedente fue el factor de riesgo que desencadenó que fuera actinomyces, el microorganismo con el cual ella se sobreinfectara. Entonces aquí nos viene la pregunta, ¿le tengo que dar profilaxis quirúrgica? Y la respuesta es sí. Está ya bien estudiado en la literatura que incluso en cualquier, llámese cirugía mayor, o sea, no específicamente en el caso de las embolizaciones, pero incluso en cualquier cirugía en la cual se incida piel, por ejemplo, hablando de las histerectomías, se tiene que dar una profilaxis prequirúrgica. En este caso, la recomendada es las cefalosporinas de primera generación, siendo la cefazolina 2 gramos intravenosa o la cefalotina de 1 a 2 gramos igual de administración intravenosa, 15 a 60 minutos previos antes del procedimiento. Es lo de elección que tenemos que saber. Y en cuanto a los procedimientos vasculares, de la misma manera, al estar incidiendo piel, la recomendación es dar lo mismo, cefalosporina de primera generación, cefazolina o cefalotina. 60 minutos previos a el procedimiento. Y en este caso, las guías del CIR del CIRSE nos mencionan, ellos mencionan como de primera línea que demos la cefazolina de 1 a 2 gramos IV, dosis única, justamente preembolización. Y ellos mencionan que como alternativas en el caso de que, por ejemplo, el paciente curse con algún tipo de intolerancia o de alergia a las cefalosporinas, entonces demos clindamicina de 200 miligramos y gentamicina de 1.5 miligramos por kilo. Sin embargo, está bien estudiado y bien dicho que al menos aquí en México, la clindamicina presenta altos índices de resistencia antimicrobiana y la gentamicina en general produce muchos efectos adversos. Así que hablando de México en particular, eso ya se los dejo a su criterio, pero lo que una servidora hace es, en el caso de que no les pueda dar yo la cefalosporina por cuestiones de alergia, entonces la verdad es que recurro a mi infectólogo de cabecera para que él me diga, para que analicemos el caso en específico, individualicemos al paciente y entonces le demos la mejor opción de tratamiento prequirúrgico. Por lo que les comento, aquí en México, la clindamicina tiene una alta resistencia ya tiene una alta resistencia a las bacterias a la clinda. Entonces, no está tan recomendada darle como alternativa, entonces yo por eso mejor, eso yo prefiero, en el caso de que no me pueda dar una cefalotina, acudir a mi infectólogo para que individualicemos el caso y podamos darle la mejor tratamiento a ese paciente. Ya en el caso de que esté infectado, o sea, el tratamiento antimicrobiano del piomoma, es decir, de la infección como tal ya del mioma, es cover para bacilos gram negativos y anaerobios, pues porque son los que mayormente colonizan el, el, el tracto genitourinario. Y esto lo damos con ceftriaxona metronidazol, piperazolina tazobactam y en el caso es particular de que contemos con el aislamiento de actinomyces, entonces se les dará como primera línea amoxicilina. En el caso de contar con un aislamiento microbiológico de un organismo multidrogo resistente, entonces ahí mejor, bueno, primero, antes de contar con el aislamiento, pues se le da profilaxis empírica, ¿no? Que es la que les acabo de mencionar. Sin embargo, si ya tienen el aislamiento y esta es un microorganismo multidrogo resistente, ya no le muevan más al antibiótico y
tenemos que solicitar una valoración conjunta con infectología y por ginecología, dado que justamente es un organismo multidrogo resistente, entonces tendrá que ser valorado de manera conjunta por infectología y ginecología para que decidan entre los dos si con el antibiótico es más que suficiente o ya tenemos que recurrir o se tendrá que recurrir a algo mayor, como pues en este caso una esterectomía o algún otro tipo de procedimiento ya como tal quirúrgico, como un curetaje o algo más. Y bueno, entonces, dado que pues nos podemos encontrar a este escenario de infección post-embolización, la pregunta que sigue es entonces, bueno, si le estoy dando pre, pues también le doy post, ¿no? La respuesta es no. Ya está bien dicho y documentado, y este artículo me gustó mucho en particular porque es de las cortes más grandes que han habido, en el cual justamente valoraron esto. Y lo que hicieron fue que durante el periodo de 2013 al 2019 se embolizaron a 375 pacientes. De 2013 a la mitad de 2016, a las pacientes se les dio, este fue un estudio retrospectivo, entonces, pero pues, bueno, así se vio que hasta más o menos la mitad del 2016, a las pacientes que se embolizaron le dieron un tratamiento post-embolización, que fueron 200 pacientes. Y de la mitad del 2016 a la mitad del 2019, las pacientes que se embolizaron en esos años, que fueron 158 pacientes, no se les dio tratamiento antibiótico post-embolización. Como podemos ver, de las pacientes que hicieron tratamiento preembolización, 4 se infectaron y de estas 4, el 1.8%, que fueron el 1.8% las que se infectaron. Y del post, el 150 de las que embolizaron y no les dieron antibiótico post-embolización, solo dos de las 158, es decir, el 1.3%, se infectaron. Con esto, comparando ambos números, podemos ver que nos da una P de 0.7%, es decir, no es estadísticamente significativo. La conclusión es que dar o no un tratamiento post-embolización les va exactamente igual a las pacientes, es decir, la que se va a infectar con o sin nosotros, con o sin tratamiento antibiótico, lo hará, se va a infectar. Lo que sí es estadísticamente significativo, con un intervalo de confianza de 1A, es darle pre-embolización, no post. Entonces, como conclusiones, justamente, entonces podemos, para cerrar esta charla, decir que los microorganismos más comúnmente aislados en las infecciones del tracto genitourinario son los cocos y los bacilos. Que las embolizaciones, que las infecciones post-embolización son bastante raras. Las cortes oscilan entre 1, 2, la gran mayoría de las cortes encontradas oscilan entre 1 y 2%. De las que más grandes cortes me encontré fueron del 14%, pero aún así sigue siendo esto bastante raro de encontrar. Hay que dar, sí o sí, antibióticos preembolización, y esto no solo en la de arterias uterinas, sino en cualquier procedimiento que hagamos de embolización. Y la antibiótico-terapia recomendada es las cefalosporinas de primera generación, es la más comúnmente dada. Cefazolina 1 o 2 gramos IV, dosis única, 60 minutos antes de la embolización. No está recomendado, no es estadísticamente significativo dar tratamiento antibiótico post-embolización. Y sobre todo, y lo más importante de todo, es saber reconocer justamente cuando nuestras pacientes estén ante un cuadro de infección. Cuando nuestra paciente nos comente que su temperatura va de 38 grados o más durante más de 4 días, el dolor no cede y al contrario aumenta, pese a que nosotros le hemos dado con horario el tratamiento, entonces foco rojo, no lo confundamos y no pensamos que es un síndrome post-embolización que, como ustedes saben, puede cursar con temperatura y dolor, y manden llamarla, que vengan a su consultorio o, si se puede, de preferencia al hospital para que podamos valorarla de manera integral. Lo primero que se tiene que hacer es cultivo en un exudado vaginal justamente para tener el aislamiento microbiológico, saber específicamente contra qué nos estamos enfrentando.
Y si notamos que la paciente ya tiene síntomas más allá como de bacteremia o choque séptico, indudablemente se hospitaliza a la paciente, hacerles incluso hemocultivos, urocultivos e iniciar la antibiótico-terapia y obviamente estudio de imagen para ver ante qué nos estamos enfrentando, una tomografía, un ultrasonido como de primera línea, para ver ante qué clase de infección estamos o qué tanto se ha extendido justamente esta infección. Y sí, ya va más allá, ya tiene, obviamente ya es necesidad de hospitalizar a la paciente, entonces no dudar que el trabajo en conjunto con nuestros compañeros de ginecología e infectología va a ser de vital importancia para nuestra paciente y para el buen desenlace de nuestra paciente. Así que pedir interconsultas, internar a la paciente, hacer todos estos estudios y pedir interconsultas al servicio de ginecología e infectología para el tratamiento oportuno de la paciente. Muy bien, eso fue todo. Espero que esta plática les haya sido de gran ayuda. Procuré darles como las perlas, los puntos claves que se tienen que llevar a casa y lo que tienen que recordar en los casos de embolización y de que se presente que tengan en su práctica algún, ojalá que no, ¿verdad? Pero que pudieran llegar a tener alguna infección postembolización, pues sepan qué hacer y qué tratamientos están indicados, qué tratamientos no, cuáles son los factores de riesgo que tenemos que investigar de manera más pronta y oportuna, específica en nuestras pacientes como esta parte de nuestra evaluación pre-embolización. Y pues nada más, si tienen alguna duda, algún comentario, les dejo mi correo electrónico en el cual ustedes se pueden contactar conmigo para cualquier aclaración dura o sugerencia. Muchísimas gracias al colegio por haberme invitado. Para mí realmente fue un honor, es un honor participar en este primer congreso del colegio y muchísimas gracias y felicidades al colegio nuevamente por su primer congreso. Nos vemos.